Hola, buenas tardes y vamos a comenzar con el tercer módulo de este curso sobre la escuela inclusiva desde un enfoque práctico. En este caso veremos el módulo 3 que tratará sobre los alumnos con déficit de atención. Antes de nada, quisiera comenzar este módulo comentando que siempre han existido alumnos y alumnas despistados. Sin embargo, ha sido en esta última década cuando desde el sistema educativo se ha hecho más hincapié en este tipo de alumnado. Este interés y este avance en la atención a la diversidad de estos últimos años ha producido un importante incremento del número de alumnado con déficit de atención que tenemos en los centros. Pero bueno, antes de nada vamos a hacer una pequeña aproximación conceptual al término de atención, ¿vale? En primer lugar, como podemos ver, podemos hablar de niños que son desatentos, que serían aquellos alumnos o alumnas que nunca tuvieron buenos niveles o buena capacidad de atención, y tenemos niños inatentos, que en este caso son aquellos alumnos o alumnas que en su día sí que eran capaces de mantener la atención, pero que con el tiempo, a la hora de valorarles y pasarles pruebas, pues ya no tienen esa capacidad de concentración. Muy bien. ¿Y qué entendemos por déficit de atención? Bueno, pues el déficit de atención, como veis, es un trastorno que suele aparecer en la infancia, que es crónico y que va asociado a diversos trastornos o dificultades, por ejemplo, dificultades específicas de aprendizaje, trastornos del comportamiento, el estado de ánimo, etc. Por lo tanto, se tiene que tratar de manera multidisciplinar, ¿vale? De manera más coloquial, cuando hablamos de alumnado con déficit de atención, nos estamos refiriendo a un tipo de alumnado que a menudo suele estar despistado, que suele estar en su mundo, que en ocasiones pueden perder o extraviar sus materiales, que es alumnado al que se le suelen olvidar las cosas, que son descuidados, desorganizados, con dificultades para planificarse, etc. Bueno, una vez hecha esta aproximación conceptual, vamos a comenzar hablando un poco de, bueno, pues las famosas siglas que conocemos como TDA versus TDAH. En este caso, cuando hablamos de déficit de atención, hablamos de alumnado con TDA, que puede ir asociado o no a hiperactividad, que entonces es lo que coloquialmente conocemos como TDAH. En cuanto al origen, pues podemos decir que el origen es confuso, pero sí que se sabe que está asociado a factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Su prevalencia podemos decir que es el doble en los niños que en las niñas, y es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes en la infancia y en la adolescencia en estos últimos años, de manera que genera un consumo de recursos sanitarios importante, como pueden ser consultas médicas, urgencias, exploraciones adicionales, etc. ¿Vale? De cualquier forma, si se detecta a tiempo, el pronóstico educativo para este tipo de alumnado puede mejorar de manera significativa. Vamos a hablar un poco ahora de Cantabria, ¿vale? Concretamente, en Cantabria fue en el año 2014 cuando este perfil de alumnado despistado empezaba a ser común en las aulas y, por tanto, desde la Consejería de Educación se propuso elaborar una guía protocolo de manera coordinada con Sanidad para identificar e intervenir con este tipo de alumnado. Aquí tenéis un enlace en el que si pincháis podéis acceder a este protocolo que se elaboró en su día de manera coordinada entre Educación y Sanidad. Vale. Vamos a ver a continuación ahora cómo se detecta a este perfil de alumnado. Bueno, pues como veis aquí, en primer lugar decir que la sospecha de este tipo de necesidades puede surgir o nacer bien en la familia, bien en el pediatra o bien en el profesorado del centro.
¿vale? Esto no difiere del resto de necesidades educativas. Ante la menor sospecha que surja en cualquiera de estos contextos que hemos citado, es importante ponerlo en común y empezar a moverlo. Quiero decir y aclarar que el diagnóstico de un TDA es muy confuso y es muy complejo. ¿Por qué? Pues porque no existen pruebas específicas para ello. De cualquier manera, podemos decir que el diagnóstico de TDA, con o sin hiperactividad, es un tipo de diagnóstico clínico y se basa en los criterios diagnósticos establecidos en el actual DSM-5. Esta desatención podemos decir que está relacionada con las áreas cerebrales, pero como en los niños y las niñas todas las áreas del cerebro están aún sincronizadas, resulta muy difícil observar con detalle un determinado área cerebral, en este caso de manera específica el área prefrontal. De cualquier manera, los síntomas tienen que estar presentes, al menos en el ámbito escolar y en el familiar, y en alguno de ellos debe haber aparecido antes de los 7 años. Un aspecto fundamental para su diagnóstico es la existencia de pruebas claras de interferencia en actividad social y academia propia del niño de estas edades. La sospecha de que una persona pueda presentar un TDAH puede aparecer en distintos entornos, ya que puede aparecer en la familia, como hemos dicho, en el pediatra que la atiende rutinariamente, en un profesor o incluso en un orientador del centro educativo al que pertenece. Por tanto, resulta fundamental que exista comunicación fluida entre los profesionales de la educación, de la sanidad y la familia, tal y como hace hincapié la guía que hemos visto anteriormente. De cualquier manera, no basta en ningún caso con observar los síntomas, sino que hay que recabar información relevante de diferentes fuentes y de diferentes contextos. He aquí la importancia de esa coordinación a la que hacíamos referencia. Y por tanto hay que igualmente pasar pruebas que valoren la capacidad de observación, percepción, atención y memoria. Por ejemplo, tenemos aquí entrevistas con el alumnado, tenemos aquí entrevistas que se pueden realizar con las familias, tenemos escalas de valoración de niños, como puede ser la escala de Conners, que ha sido hasta hace poco la más utilizada, o el cuestionario de TDAH. Voy a hacer un pequeño parón en esta escala de Conners, que aquí pronto os dejaré un enlace en el que podéis verlo, ¿de acuerdo? Ahí le tenéis, y es una escala que desde el servicio de pediatría le envían vía familia a los centros educativos. ¿Para qué? Pues para que el tutor del alumno o alumna en cuestión rellene una serie de ítems a modo de cuestionario para ver la percepción en lo que es el contexto educativo. Y otro cuestionario va dirigido a las familias, en las que las familias rellenarán su cuestionario sobre la capacidad de atención del alumno o alumna en el contexto familiar o fuera de casa cuando van a otros entornos como el parque, a entrenar al fútbol, patinaje, extraescolares, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? De todas formas también tenéis aquí otro tipo de test o pruebas para este tipo de alumnado, como es el EDAD, que es una prueba para valorar alumnos con déficit de atención e hiperactividad. Igualmente se trata de un cuestionario que el orientador del centro educativo pasaría al profesorado para que le rellenen. Tenemos otro tipo de pruebas, como puede ser el STRUP, que es un test de colores y de palabras, de editorial TEA. Tenemos el D2, que es una prueba en la que aparecen series de Ds y Bs y el alumno ha de ser capaz de discriminar y marcar las indicadas en un tiempos concretos. Y por último tenemos el test de las caras, que sigue en esta misma línea de observación, percepción y discriminación. Todo ello con unos tiempos estandarizados. Vale. Pues todo este tipo de pruebas que se pueden realizar
podemos pasar a ver qué podemos hacer en los centros educativos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en un centro educativo? Bueno, pues en un centro educativo, si la sospecha ha nacido en el centro educativo, es el orientador del centro el que atiende la demanda de el tutor o tutora del grupo al que el alumno pertenece, ¿vale? Es importante siempre coordinar vía tutor o tutora. A partir de este momento, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, el orientador ha de documentarse, como en cualquier otro tipo de necesidades, y realizar una entrevista a los diferentes miembros del equipo docente, no solamente al tutor, ya que es interesante saber cómo se comporta el niño en la clase de música, de educación física, en el aula, en contextos como puede ser el patio, el pabellón, etcétera. Igualmente, documentarse a través de una entrevista que realizamos a la familia. ¿Para qué? Pues para saber también cómo se comporta el niño en casa respecto a sus niveles de concentración, ¿vale? Nos interesa saber si el niño es despistado, si el niño cuando está viendo, por ejemplo, la tele o leyendo un libro, se despista y se queda como en su mundo, si a la hora de desayunar le vemos que tiene el colacao allí en la mesa y está como abstraído, etcétera. Todos esos datos son interesantes de cara a un buen diagnóstico. Eh, Igualmente es necesario revisar el expediente académico del alumno, que es muy importante porque ahí siempre habrá información relevante de cursos anteriores y podemos ver cómo se comportaba el niño en cuanto a niveles de concentración cuando iba a cursos de educación infantil en 3, 4 o 5 años, primero, segundo, en función del curso en el que esté. Nos interesa saber si ya había datos relevantes que se centraban en la atención del alumno, ¿vale? Y eso se saca de un expediente académico. Y finalmente, pues nos quedaría valorar al alumno y pasar las pruebas pertinentes para ver el nivel de desarrollo cognitivo, de desarrollo social, emocional, motor y lingüístico. Se trataría de pruebas estandarizadas como las que hemos visto anteriormente. Entonces, a partir de toda esta información, la recabamos, la analizamos y el orientador lo que haría sería elaborar un informe psicopedagógico, ¿eh? El cual le pondríamos en conocimiento de su familia, se lo explicaríamos, les daríamos las orientaciones oportunas y posteriormente, igual de importante, sería ponerlo en conocimiento del equipo docente que imparte al alumno, ¿vale? Y luego, una vez realizado esto, pues se haría llegar a sanidad siempre vía familia. ¿Para qué? Pues para que continúen el diagnóstico, que hemos dicho que en este caso el diagnóstico siempre es clínico, pero para que cuenten con la información que nosotros consideramos relevante desde el contexto educativo. Bien, aquí os dejo otro enlace en el que podéis ver una serie de pasos que se realizan a la hora de realizar la evaluación psicopedagógica a este tipo de alumnado. Como veis, son de la Fundación CADAP, que es una fundación que tenemos en Cantabria precisamente para alumnado con perfil de déficit de atención e hiperactividad. Y es una asociación en la que estas familias pues, pueden encontrar bastante ayuda y bastante apoyo, ya que pueden impartir actuaciones directamente con el alumnado o pueden servir también para impartir al profesorado de manera coordinada, coordinar con ellos y a las familias. En este caso, un importante recurso de apoyo emocional, ya que las familias pueden ir allí a la fundación y ponerse en contacto con otras familias, hacer convivencias, hacer salidas y así poder lograr entender mejor a su hijo o hija. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos visto qué se hace en los centros educativos, vamos a ver qué se hace en sanidad, ¿de acuerdo? Como he dicho anteriormente, una vez que en el informe hemos hecho el informe psicopedagógico, lo hemos hecho en los centros educativos, pues lo que se suele hacer vía familia es ponerlo en conocimiento de sanidad. En este caso, lo que se hace es derivar siempre
a través del pediatra a salud mental infantojuvenil, ¿vale? Esta sección de salud mental infantojuvenil se encuentra en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Por lo general, acuden a este servicio derivados por su pediatra, ¿vale? Pero existen pediatras en determinados municipios que están capacitados para hacer un diagnóstico de alumnos con déficit de atención o incluso están capacitados para suministrar la medicación oportuna sin necesidad de derivar a salud mental infanto-juvenil. Esto se realizó en su día debido a la amplia cantidad de alumnado con este perfil y la demanda tan grande que tenían desde pediatría y salud mental. Entonces se capacitó a algunos pediatras para llevar a cabo estas acciones. Vale, ¿qué se hace una vez que estos alumnos llegan a salud mental infanto-juvenil? Bueno, pues una vez que llegan allí, por lo general es el psicólogo o el psiquiatra el que observa al alumno y entrevista a su familia. A partir de este momento, si han tenido algún tipo de sospecha de que pueden ser alumnado con déficit de atención, lo que hacen es pasarle algunas escalas y a partir de ahí, si la sospecha ha incrementado, pues se suele derivar a enfermería para que le pasen algunas de las pruebas que ya hemos citado anteriormente. Por ejemplo, pues tenemos el test de las caras, el D2, el CSAT, el MF20, ¿vale? Allí le pasan una serie de pruebas, lo contrastamos con lo que se ha hecho desde los centros educativos y si estiman conveniente, pues diagnostican al alumno y le suministran la medicación que crean oportuna, que es lo que vamos a ver posteriormente. Pero antes de nada, os dejo aquí otro enlace de la Fundación CADAT Cantabria en el que podemos ver los pasos para realizar un informe o un diagnóstico clínico. Bien, vamos a ver ahora la intervención. Hemos hecho una aproximación conceptual, hemos descrito las características de este tipo de alumnado, hemos visto cómo se identifica, qué se hace en un centro educativo, qué se hace en sanidad y ahora lo que vamos a ver es la intervención, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a ver en qué consiste esa intervención clínica que se hace desde sanidad. Como bien hemos dicho, en primer lugar, lo que se hace es detectar y diagnosticar. Una vez que se ha diagnosticado, es el psiquiatra correspondiente el que está capacitado para suministrar la medicación. En este caso, es bastante habitual que este alumnado les suministren una medicación que se llama Concerta, ¿vale? Normalmente las tomas pues se suelen realizar en el ámbito familiar, aunque hay ocasiones que de manera coordinada con los centros educativos se pueden llegar a suministrar en el centro educativo. Lo suyo es tomar la medicación antes de ir al colegio para cuando estén en los centros educativos pues los alumnos tengan mayor capacidad para estar sentados tranquilamente, para estar concentrados y poder seguir dentro de sus peculiaridades el ritmo habitual del grupo ordinario al que pertenece. Vale, una vez que han suministrado la medicación oportuna, lo que se hace desde sanidad es hacer un seguimiento periódico y coordinar con los centros educativos, ¿vale? Periódicamente estamos hablando que una vez que han sido diagnosticados, pues igual cada 6 meses tienen una pequeña visita en la que acuden las familias con el alumnado, ven a los alumnos, les hacen una pequeña entrevista, si es oportuno les regulan la medicación, etcétera. Pero bueno, en este caso, como siempre, vuelvo a recalcar la importancia de coordinar. ¿Por qué? Pues porque cuando el centro educativo y la familia está coordinado, estamos al corriente de esas visitas periódicas que tienen en salud mental. Entonces así, para cuando vayan a ir cada X meses desde el centro educativo, podemos hacer un pequeño informe que refleje la realidad y la situación actual del alumno o alumna, y poder valorar si la medicación y la dosis que están tomando le está haciendo un efecto favorable o bien
es demasiada medicación porque el alumno se queda como atontado, adormilado, o bien es poca medicación porque el alumno no logra concentrarse. Entonces, a partir de ahí, de estos informes y este seguimiento que hacemos en el centro educativo y la familia, desde sanidad, el psiquiatra correspondiente puede modificar las dosis. Bien, ¿y qué hacemos en los centros educativos? ¿Cómo intervenimos? Bueno, pues la intervención en un centro educativo, como cualquier otro tipo de intervención con otro tipo de alumnado, tiene unos objetivos que se pretenden, ¿vale? En el caso del alumnado con TDA, lo que se pretende es disminuir o eliminar esos síntomas, mejorar o optimizar el rendimiento académico y su ajuste social, adaptar el contexto y todos los espacios de centro a las necesidades de estos alumnos y, por supuesto, facilitar su tránsito vital a lo largo de los cursos, ¿vale? Pero una vez visto esto, vamos a ver otro tipo de orientaciones y propuestas metodológicas que podemos aplicar en los centros educativos. La intervención, como veis, debe abarcar todos los ámbitos del desarrollo, ¿eh? En primer lugar, es importante vigilar la situación o la colocación espacial del alumno en el aula. Con esto quiero decir que el objetivo es reducir al máximo los posibles estímulos distractores que puedan existir, ¿eh? Y así el alumno se beneficiará cuando el alumno esté sentado cerca del maestro y alejarle en la medida de lo posible de ventanas, de puertas, facilitar el contacto ocular y la supervisión por parte del maestro siempre que esté cerca, ponerle lejos de murales o de otros elementos decorativos que puedan captar su atención y facilitar así que el alumno se disperse, ¿vale? Así, a modo de anécdota, pues es importante que no traiga el alumno muchos estuches, pulseras, adornos u otros objetos que puedan distraerle. Bueno, otra cosa que podemos hacer es, en cuanto a las tareas del aula, es importante que tengan un formato simple y claro y que siempre se asignan en una cantidad justa. Quiero decir con esto que en caso de tratarse de actividades que sean largas, lo que sería adecuado sería fragmentarlas o dárselas en partes. ¿Para qué? Pues como tienen mucha dificultad de concentración, este alumnado es capaz de concentrarse en información breve y no darle un folio entero de una vez, sino que dárselo fragmentado en pequeñas partes y asegurarnos así de su comprensión. Igualmente, será imprescindible una supervisión y un refuerzo constante por el trabajo bien hecho. También podemos usar registros o contratos con el fin de facilitar la planificación y la realización de las tareas, ya que suelen ser alumnos a los que les cuesta planificarse. Bien, ¿cómo damos las instrucciones? Pues a la hora de dar las instrucciones a este tipo de alumnado, con el objetivo de facilitar su cumplimiento, será necesario que se establezca un contacto ocular o proximidad física, asegurando así su atención. Se le darán las instrucciones de una en una y estas serán concretas, cortas y en un lenguaje que sea cercano y positivo para el alumno. Una vez que el alumno haya cumplido estas instrucciones, serán elogiadas y reforzadas de manera inmediata, como es propio en estas edades, ¿vale? Sus dificultades de atención y concentración hacen necesario facilitarles el estudio. Por eso es importante practicar el uso de esquemas, el uso de resúmenes y, sobre todo, es vital para la preparación de controles y exámenes. Si estamos encima de ellos, pues les facilitaremos el seguimiento del ritmo del aula. ¿Cómo estamos encima de ellos? Pues lo que podemos hacer como docentes es mirarles a menudo, encontrar una consigna como puede ser un chasquido con los dedos, o bien tocarles la espalda, pasar por el lado de su mesa con el objetivo de asegurarnos de que ha empezado la tarea, etc. Bueno, como este alumnado es muy olvidadizo, es importante tener una agenda. Con esta agenda
lo que podemos animarles es a utilizarla de manera sistemática y sobre todo lo que hará falta es coordinar y supervisar. La agenda se puede convertir en un material idóneo para reforzar y elogiar el buen comportamiento de este perfil de alumnado. Se ha de evitar siempre su uso como un medio para intercambiar información o críticas sobre su conducta o rendimiento. Y lo que sí que hay que hacer es usarla para anotar cosas, planificar, coordinar con la familia, transmitir información relevante, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues para asegurarnos de que el alumno apunta fechas, apunta trabajos, apunta exámenes, ¿de acuerdo? Lo que se suele hacer en los centros en este caso es siempre en las pizarras de aula dejar una sección o un lateral de la misma para ir apuntando ahí cada maestro o cada especialista las tareas o las fechas importantes de entregas de trabajos o exámenes y dejarlas apuntadas a lo largo de la mañana. Y a última hora, el profesor o maestro correspondiente lo que tiene que hacer es asegurarse de que este alumno ha apuntado todas esas tareas y no han sido borradas de la pizarra. Por eso es importante la coordinación del equipo docente. En su caso, bueno, pues también se pudiese nombrar un alumno o un compañero monitor que realice esta tarea y supervise que el alumno o alumna ha apuntado todas las cosas en su agenda. ¿Vale? Otro tipo de informaciones o orientaciones metodológicas importantes que podemos realizar en el aula, pues es, resaltar todo tipo de información que le damos de la información y los textos que les facilitamos, resaltar la información relevante, bien en negrita, bien subrayada con fluorescente, subrayada de manera sencilla. ¿Por qué? Porque así el alumnado se centra en lo más relevante y no se pierde en información que más bien poco afecta. Podemos realizar un glosario de conceptos básicos que vayan apareciendo en las unidades didácticas, con el fin de que se vaya familiarizando con ellos. Es importante considerar algunos conceptos básicos no adquiridos de cursos anteriores. Podemos igualmente, desde el aula, ayudar a mejorar su autoestima, su motivación y sus expectativas. Podemos tener flexibilidad en el tiempo de trabajo y dar a este tipo de alumnado más tiempo para realizar, por ejemplo, las tareas escritas. En este sentido, es importante ajustar los criterios de evaluación, ¿vale? Porque lo que no pedimos es precisión y sí mejora. Con esto me refiero a que si el alumno requiere más tiempo para realizar una determinada prueba escrita, pues el alumno habrá que concederle más tiempo. Habrá que fragmentarle el examen en 2 días, habrá que darle igualmente las preguntas de una en una para que se concentre y las vaya realizando y no darle un examen o control con 20 preguntas de golpe, ¿vale? Porque el alumno se ansia y por lo general se suelen bloquear y despistar. Bueno, más cosas que podemos hacer. Pues lo que podemos hacer es ofrecer todo tipo de ayudas, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a todo tipo de ayudas, me refiero a ayudas físicas, ayudas materiales, ayudas visuales, asegurarnos de que comprende todo lo que le estamos pidiendo. Vale. Y por último, bueno, pues lo que vamos a hacer y ver ahora es aquí os dejo una guía de recursos para trabajar con el alumnado con TDAH que podemos obtener de la página de Orientación Andújar, que es una página que está muy bien para obtener diferentes tipos de recursos, informes, noticias sobre diferentes tipos de trastornos o alteraciones, en este caso sobre déficit de atención. Y finalmente, pues nada, hablamos un poco de algunas actividades que se pueden hacer a nivel familiar, ¿vale?
Algunas actividades que se pueden hacer a nivel familiar, pues son, pues eso, coordinar con la familia para tener una línea de acción común, en casa a la hora de realizar, por ejemplo, las tareas. Estos niños tienen dificultades para realizar las tareas. Igualmente requieren más tiempo, requieren ayudas, requieren las tareas fragmentadas, requieren ayuda para organizarles o planificarles. Entonces hay que coordinar con las familias para seguir en esta misma línea, porque es habitual ver familias que vienen a los centros educativos y comentan que su hijo pasa todas las tardes 50 minutos o 5 horas haciendo tareas y no avanza, no le da tiempo. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos asesorar y ayudar para darles fichas o plantillas para que realicen un horario semanal. ¿Verdad? Podemos darles plantillas para que realicen un planning sobre los trabajos y las tareas que tienen que llevar al cole a lo largo del mes, un pequeño calendario con huecos para rellenar fechas y puedan meter ahí las cosas que tienen que llevar cada día. Podemos darles una plantilla para que peguen en su habitación en un lugar visible las cosas que deben de llevar cada día en la mochila, el almuerzo que deben de meter, los materiales, etcétera. ¿De acuerdo? Como veis, aquí os dejo igualmente una guía para padres y os dejo una guía práctica para padres. Y para acabar este módulo 3 sobre el déficit de atención, pues simplemente, bueno, pues comentaros que hay un montón de materiales para trabajar, como veis, de diferentes editoriales. Tenéis aquí de Progresin, tenéis de TEA, tenéis de CEPE. Bueno, pues son cuadernitos que sirven para trabajar actividades y fichas para observar, percibir, discriminar, fijar la atención. Son fichas que por lo general pues lo que consiste es en encontrar parejas de imágenes, percibir imágenes entre dos dibujos aparentemente iguales, lo que conocemos como los 7 errores, completar un dibujo o una imagen parcialmente borrado, en una serie localizar a un intruso, identificar igual a un modelo, seguir laberintos, hacer sopas de letras, las mandalas son muy interesantes también, podemos trabajar con órdenes auditivas para que el niño preste atención, podemos buscar datos concretos en una tabla o en un horario, podemos repetir verbalmente series de números, de letras, por ejemplo, podemos decir al niño que repita, que escuche con atención, perciba y retenga una serie como puede ser 3, 5, coche, 8, sol, y el niño sea capaz de repetirla, etcétera, ¿vale? Y existen, como veis, pues muchos materiales. Aquí os dejo unos cuantos para trabajar la observación, la planificación, la concentración, la memoria, ¿eh? Y son libros que están enfocados a diferentes edades correspondientes con la educación primaria o la educación secundaria obligatoria, ya que la educación infantil no es obligatoria y es difícil detectar este tipo de alteraciones tan temprano. Así que nada, este ha sido el módulo 3. Espero que os haya servido, que os hayáis enterado y que sepáis aplicar en caso de que tengáis en vuestra vida profesional algún alumnado con este perfil, pues sepáis poner en práctica todo esto que hemos dicho aquí, ya que sois una figura clave a la hora de dar una respuesta educativa adecuada y de calidad.